Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy nos preparamos para continuar la serie de los mensajes de avivamiento espiritual para la iglesia. Esperamos que ustedes puedan gozar este mensaje y sea bendición para sus vidas, para sus familiares, para la comunidad y para todos los que los rodean. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Vamos a estar hablando acerca de ser ejemplo. Qué difícil es ser ejemplo, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Amén. Regresamos con el mensaje de la palabra bendita de Dios. Empezamos, hermanos, enseñándoles a ustedes cómo poder orar delante del Señor y llegar hasta el lugar santísimo a través de la oración. Les presentamos el tabernáculo, cómo se hacían los sacrificios a la entrada del tabernáculo. Les enseñamos la fuente de bronce en donde nos mirábamos, la palabra es donde nos miramos. Y así sucesivamente estuvimos llevando por ese camino de conocimiento de la oración. Les hablamos también acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Les enseñamos y siempre les hemos enseñado, gracias a Dios, que ustedes lo han implementado en sus vidas y que día a día ustedes están leyendo la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura nosotros la creemos. Hay personas que no creen en el Antiguo Testamento porque no lo han leído, pero nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que les enseñamos acerca de las Sagradas Escrituras. También les hablamos de la vida de integridad. Y cuando estamos tratando estos temas, estamos tratando estos temas personalmente, con ustedes, mirándose a ustedes mismos. ¿Cuál es la integridad que ustedes tienen para con Dios? ¿Cómo ha sido su vida íntegra en sus tratos con Dios? En su mover con sus familiares. ¿Cuál ha sido esa integridad que ustedes han tenido para con Dios? ¿Por qué les enseñamos esto? Porque si nosotros no les enseñamos esto, la gente vive vidas desordenadas y no saben cómo comenzar a tener éxito en la vida. El cristianismo es un cristianismo de éxito, hermanos, de bendición espiritual, quizá no de riquezas, pero sí de éxito espiritual. ¿Saben ustedes que en Irán es perseguido el evangelio, completamente perseguido? Pero cuando los cristianos se comunican con las personas y les presentan el mensaje de salvación, el Espíritu Santo obra en las vidas de esas gentes. El ejemplo de esos predicadores, la vida de esos predicadores impactan a las personas, que he oído testimonios decir: no te puedo explicar la paz que hay en mi corazón cuando yo recibí a Cristo, no te la puedo explicar. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Así es que los mensajes que hemos estado dando es con este propósito, con el propósito que haya vidas llenas de integridad, vidas llenas de pureza, vidas llenas de la palabra de Dios, vidas que sus oraciones tengan entrada en el reino de los cielos. Hay oraciones que ni siquiera pegan el techo porque no van con ese sentimiento, con esa santidad, con ese deseo. La palabra de Dios nos manda a nosotros que procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Y ese es el mensaje que les hemos estado predicando. No les hemos predicado legalismo, no les hemos predicado, hermanos, tienen que vestirse hasta abajo, no tienen que usar maquillaje, porque todas esas cosas son fáciles, hermanos. Los cultos existen, les dicen: en esta iglesia no se admite gente que no tenga, si trae pantalón no puede entrar, y ya. Y esa clase de iglesias, hermanos, hay que enseñarle a la gente los sentimientos, hay que enseñarle a la gente la vida espiritual. Lo que importa en nuestras vidas es nuestra comunión con Dios. Eso es lo que es el cristianismo. Comunión con Dios, que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Y como les he dicho anteriormente, no somos tontos. Cuando nosotros hemos hecho algo malo, sabemos que hemos hecho algo malo. Dijo David: mi pecado está siempre delante de mí, siempre vamos a saber.
Entonces, a través de la integridad, a través de la pureza, a través del conocimiento de la palabra, en donde nos reflejamos, ahí es como nosotros podemos crecer espiritualmente. Cuando venga el tiempo de que haya doctrina o haya predicaciones de los dones y todas esas cosas, serán fáciles de obtenerlas, porque nuestra vida es una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de pureza, una vida de conocimiento de la palabra de Dios. Y ese es el propósito por el cual les estamos hablando. Quizá algunos estén perturbados sus mentes, pero por lo menos ustedes van a saber que nosotros les hemos inculcado la santidad y el buscar a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del ejemplo. Miren ustedes, cuando la iglesia empezó, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que muchas de las personas que creyeron en Dios eran gente tan santa, tan consagrada a Dios, que los del pueblo no se querían juntar con ellos, porque miraban una gran diferencia en el vivir de esas gentes. Ese sentir, ese vivir, ese ejemplo fue, hermanos, durante los primeros siglos, la clave de evangelización en el mundo, para que el mundo viera que esas personas que habían creído en Jesús eran un ejemplo vivo de santidad, de pureza, de amor para la humanidad. De manera, hermanos, que los quisieron parar y los mandaron a los leones, los quemaron en las calles. Roma se llenó de antorchas de seres humanos, pero nunca, jamás dieron mal testimonio del evangelio todos aquellos que murieron por la causa de Cristo. Su ejemplo fue tan impactante que, hermanos, llegó el momento que el mundo se estaba convirtiendo al cristianismo, hasta que llegó un malvado emperador y vio, dice, esta gente es gente fiel, esta gente es gente servicial, esta gente ya no hay que matarlos, hay que ayudarlos. Y hizo la paz con ellos, hizo la religión oficial del Imperio Romano y les dijo, ustedes ya no tienen que sufrir, yo les voy a hacer iglesias. Y, hermanos, la iglesia fornicó, adulteró con este individuo y la iglesia paró. ¿Por qué? Porque dejaron de haber gente ejemplar. Cuando hay prueba, cuando hay tribulación, eso nos trae a nosotros perfección, nos trae fidelidad a Dios. Cuando gozamos de todas las bendiciones de Dios, nos olvidamos de Dios. Ya no somos el ejemplo que éramos en nuestros pueblos, cuando todos los días íbamos a la iglesia, cuando temprano estábamos en el matutino orando. Ya no somos esas personas que no teníamos dinero, que teníamos que caminar para ir al templo, que teníamos que irnos en el camión, en el bus, y que nosotros teníamos que levantarnos temprano y para estar temprano porque era lejos. Ya no somos esas personas. Cuando venimos a los Estados Unidos hay un cambio increíble, y es por eso que yo les pido en el nombre del Señor que retornemos a la fidelidad a Dios y que volvamos a ese ejemplo de Dios. Cuando la iglesia, hermanos, se adulteró con el Estado, se durmieron y por muchos años se vino la edad oscura. Ahora era lo de la iglesia quien mataba a los verdaderos creyentes, y hubo mucha gente que fue muerta en la Inquisición maldita que inventaron para robarles a los cristianos su riqueza y para acusarlos de brujos solamente porque leían la palabra bendita de Dios. Pero ¿saben qué? Su ejemplo nunca faltó, y su ejemplo, aunque los llevaron a la muerte, los llevaron al santo oficio, al maldito oficio, como le dicen, ellos nunca negaron su fe en Jesús. Entonces estamos en estos momentos nosotros teniendo que ser ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos tomar en estos momentos del mundo? Miren ustedes, durante los siglos primeros que les platiqué, el ejemplo era la iglesia. Nadie era como ellos, hombres santos, hombres del camino, hombres esforzados, hombres parecidos a Cristo, hombres parecidos al Nazareno, hombres que lo daban todo. Ese principio se perdió. En estos momentos lo que el enemigo trata es de avergonzar a la iglesia. Y como se abrió la línea y se abrió la media y el conocimiento,
Yo nunca he conocido a Billy Graham en persona, no he conocido a Jimmy Swaggart en persona, no he conocido a muchas personas, pero en cambio la media los ha conocido, los ha puesto en alto, y cuando han fallado, ha servido para vergüenza del Evangelio. Y la gente, cuando les hablamos de Dios, no, para ser como fulano, mejor no. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema que existe, que no somos ejemplos. Cuando nosotros seamos ejemplos en esta ciudad, que es Honolulu, que es una ciudad pequeña y que ellos nos conocen perfectamente bien y saben lo que sucede. Ustedes me han oído decir, pueblo chico, infierno grande. Si sale un chisme y alguien lo sabe, se lo pasa todo. Al final del día ya todos saben el chisme, ya saben todo lo malo. Hermanos, que nosotros hagamos el bien. Cuando alguien hace el bien, nadie dice nada. Pero es nuestro deber como iglesia del Señor ser ejemplo a la gente, que la gente nos conozca como la iglesia del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como que nos conozcan como los hijos de Dios, que nos conozcan como gente santa, esforzada, temerosos de Dios, apartados del mal. Oh, cuidado con esos. Que la gente nos conozca así. Necesitamos un ejemplo, un vivir ejemplar para que haya éxito en nuestras vidas. Uno de los problemas que hablé acerca de la integridad es, hermanos, que nuestra vida es como la vida de una virgen. Cuando pierde su virginidad, jamás la vuelva a recuperar. Y en este pueblo, hermanos, cuando usted hace algo, siempre lo van a estar mirando como aquel que blasfemó, que lo oyeron decir malas palabras, como aquel que hizo trampa, como aquel que se pasó las luces, como aquel que atropelló a con aquel que peleó, con aquel que sacó la mano. Si ustedes lo ven hacer cualquier cosa de eso, todo va a caer en la iglesia. No, para seguir ese ejemplo, no tiene ningún caso ser cristiano, son unos hipócritas. Eso es lo que la palabra de Dios refuta y desprecia, porque los hijos de Dios somos ejemplo en todas nuestras vidas. Qué difícil, hermanos, qué difícil es ser ejemplo. Qué difícil, hermanos, es que no te señalen. Qué difícil. Si ustedes saben lo que me es de difícil pararme aquí, teniendo mi familia que me conoce, teniendo ustedes que me conocen, hermanos, qué difícil es, hermanos, tener un buen testimonio, pero en el nombre del Señor, con el poder del Señor, todo es posible. Todo es que nosotros nos entreguemos a Dios, nos dediquemos a Dios, y Dios va a obrar en nosotros su perfecta voluntad. Existe la demonización, que muchas veces en las personas son personas tan buenas, tan santas y esto, pero están endemoniadas. El día que se revela el demonio en esa persona y comete cosas que no son cristianas, inmediatamente le dice, wow, yo no le conocía esa parte a este hermano, yo no sabía cómo se airaba, yo no sabía que decía malas palabras. Eso es el acabose. No volverá usted a recobrar su integridad porque falló. Entonces el propósito de este mensaje es que nosotros seamos ejemplo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Hermanos, las palabras son importantes para nosotros. La conducta, por ejemplo, la conducta que nosotros muchas veces tenemos, la gente se desespera y pierde el comportamiento, pierde la forma de comportarse, se enoja y hace cuanta cosa. El amor, hermanos, es algo importantísimo en nuestras vidas. El amor es algo que nosotros tenemos que experimentar en nosotros, porque los mandamientos del Señor dependen del amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Así es que el amor nos ayuda a nosotros para que nosotros entendamos que no tenemos derecho a enojarnos. Cuando nosotros comprendemos esto, que no tenemos derecho a enojarnos, las fuerzas del mal, las fuerzas del diablo son vencidas. Y eso lo vamos a ver en la predicación de la levadura para el próximo mes. Ok. La palabra ejemplo se refiere a un caso o un hecho digno de imitar. El término griego significa imitación, que implica comportarse de manera tal que otra persona
pueda copiar exactamente lo que se hace. Recordemos que no hay nada mejor que el original. La gente está buscando el original. Está buscando, ¿cómo le llaman? Las cosas que son puras, que no tienen químicos. Por eso hay una tienda que se llama Whole Food y orgánico, gracias hermanos, orgánico. Andan buscando que sean orgánicos, que sean buenos, que sean lo mejor. Cuesta más, pero no importa, la gente quiere eso. El ejemplo, hermanos, que nosotros podemos tomar del Señor Jesucristo, nosotros podemos saber que Jesús es nuestro ejemplo. Y fíjense una de las cosas, ¿cuántos de ustedes han hecho galletas? A ver, levanten la mano los que hacen galletas, de esas galletas que hacen, hay unas hermanas que hacen galletas que parecen unas estrellitas. Y si usted ve las galletas, todas las galletas son iguales, estrellitas igualitas. Lo que pasa es que las personas tienen un molde y ponen la masa y ahí ponen la marca y sale una galleta estrella. Esto, hermanos, es un significado típico de nuestro Señor Jesucristo. Él es el molde perfecto, Él es el molde que nosotros tenemos el ejemplo que nosotros tenemos que tomar, porque Él es el único, hermanos, que nos ayuda para que nosotros nos vayamos perfeccionando. Yo puedo entender algo en el nombre del Señor. Yo puedo entender que hay personas que son incapaces de tener un cambio inmediatamente cuando se convirtieron al Señor. Entiendo eso. Hay un proceso de santificación, de crecimiento, de conocimiento, de dejar cosas aquí, de dejar cosas allá. Entiendo eso. Pero una vez que nosotros hemos sido confirmados, es importante que nosotros entendamos que el ejemplo se refiere a un caso hecho digno de imitar. Y si nosotros imitamos a Cristo, eso es importante. El domingo pasado, los hermanos que nos predicaron nos decían, entre otras cosas, que él fue a comprar una medicina y le dijeron, ¿quieres una medicina orgánica o quieres una medicina genérica o quieres una medicina pura? Y él dice, pues, ¿cuál es la diferencia? Él dijo, no es ninguna, solo que por la que es pura tienes que pagar más. Okay, esa es la diferencia, pero son iguales. Aún así, hermanos, hay café que no es café. Hay azúcar que no es azúcar. Hay carne que no es carne. Hay salchichas que no son salchichas. Amén. Todas estas cosas existen igualitas, hasta tienen el mismo sabor. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente se entera que son ficticias, que son imitación, ¿qué quieren? Quieren lo puro. Nosotros, Dios también quiere lo mismo de nosotros. Quiere originalidad, quiere pureza, quiere que nosotros hagamos la diferencia. Así es que en la vida de Cristo, cuando Él se presenta como un ejemplo para la humanidad, Él se presenta y dice, yo he venido aquí para servirles, para ser servidor. Por eso se levantó y le lavó los pies a sus discípulos. Por eso, hermanos, amó tanto a su esposa que dio su vida para salvarla, para perdonarla. El ser un ejemplo de parte de Dios, tenemos que ser a veces menospreciados, hermanos. Pero así es la vida cristiana. Somos menospreciados, somos azotados, muchas veces heridos, somos angustiados, hermanos, somos quebrantados. A veces estamos sujetos a padecimientos, nos persiguen aquí, nos calumnian allá, nos llevan para allá. A Jesucristo le hicieron lo mismo, pero Él fue un ejemplo de santidad que nos mostró a nosotros. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ejemplo que Cristo nos dio es el ejemplo que nosotros tenemos que llevar. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Les ruego que sigan mi ejemplo. Eso el apóstol lo daba. ¿Cuál era el ejemplo que el apóstol daba? Qué maravilla. Un apóstol lleno de palabra de Dios,
Un apóstol con una autoridad, con un poder increíble en su vida para la evangelización. Un apóstol que era respetado por muchos, aún los eruditos, los grandes que conocían la palabra, lo respetaban porque él era increíble en la palabra. Entonces, hermanos, ¿cuál es el ejemplo que él quiere que nosotros llevemos? ¿Cuál es el ejemplo? El que tengamos muchas iglesias, el que tengamos buenos carros, el que tengamos buenos relojes, el que nos enriquezcamos con la gente. ¿Ese es el ejemplo? Hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla del ejemplo, ¿quién quiere seguir ese ejemplo? Mire lo que dice. Cuando a él le reclamaban que ¿qué clase de ministro eres? Él les dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago del mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Hermanos, sean ejemplo de mí como yo de Cristo. ¿Quién quiere ser ejemplo como este, hermanos? Entendamos esto, que cuando el apóstol hablaba esto, era una galletita, una estrellita, igualito a Cristo. ¿Saben por qué les llamaron cristianos en el primer siglo a la iglesia? Les llamaron cristianos porque decían, miren, estos se parecen a Cristo, estos se parecen a Jesús de Nazareno, igualitos, sufren, son perseguidos, son maltratados y nunca dicen nada. ¿Qué diferencia al cristianismo que estamos viviendo en estos días? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y miren ustedes, hermanos, la clase de ejemplo que nos da para que nosotros le imitemos. A veces nos enojamos hasta por el lugar en que nos sientan. A veces nos enojamos hasta porque no nos da el aire. A veces nos ponemos problemas con esto, con aquello. ¿Qué clase de imitadores somos de Cristo? Dios nos llama para que seamos sus imitadores. Y continúa diciendo, hermanos, en trabajo y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Qué hombre tan humilde. Yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes. La Biblia dice, consideren la vida de sus pastores y vean cuál ha sido el resultado e imiten su fe. Nos da mucho gusto saber que la gente ha aprendido a orar, ha aprendido a ser gentes honestas, gentes de santidad, gentes de confianza, gentes dignas de confianza, que usted puede confiar en ellos ciegamente. Cualquiera de ellos puede irse a mi casa, tomar mi llave y entrar en ella y estarse un día y no había ningún problema. Han aprendido el sistema de orar, aunque no todos, porque a veces ha habido exhortaciones, hermanos, esfuércense, mire que hay que esforzarse. Nosotros les damos el ejemplo. Sí. Alguien me dijo, pues yo no soy la hermana Sonia, dice, ella porque así es, pero yo no. La gente rechaza los buenos ejemplos. Pueden seguir los buenos ejemplos. Miren los artistas. Toda la gente quiere ser como los artistas. Los malos ejemplos les encantan. Miren a los jóvenes pandilleros. Ven en las películas los mafiosos peinados para atrás con una colita y bien vestidos, y todos quisieran ser mafiosos para parecerse a los malditos que salen ahí. Esa clase de ejemplos no cabe en nuestros medios, hermanos. Nuestro ejemplo, nosotros que debemos de notar, es Jesús. Y nuestra vida que nosotros debemos de vivir es la vida que no tengamos de qué avergonzarnos delante de Dios. Hermanos, ustedes pueden ver el fanatismo, el legalismo. Gente que se viste como monjas y están bien santos.
Pero el día que usted los escucha hablar, hermanos, pero el día en que ellos se enojan, usted dice, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Pero qué es lo que pasa? Yo creía que el hermano, que la hermana era más santo, pero me sorprendió. Qué vergüenza, hermanos, que no podemos ser ejemplo. Ojalá Dios quiera que la palabra del apóstol Pablo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo seamos muchas estrellitas. Amén. Pero no que no seamos estrellados, porque los estrellados todos se desparraman y salen mal las galletas. Que todos seamos hechos con el mismo molde que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Pablo les vuelve a decir, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. El ejemplo que tú le des a tu familia, el ejemplo que tú le des en tu trabajo, el ejemplo que tú des en tu comunidad, te convertirá en un líder sin que siquiera tú lo quieras ser. ¿Por qué? Porque la gente va a imitar. Oh, siempre llega temprano. Oh, qué persona tan trabajadora. Oh, qué ejemplo da con su familia. Oh, es una admiración esa persona. Y tú vas a tener un tremendo campo de influencia, sin importar lo que hagas para ganarte la vida, o el título o profesión que tengas o que no tengas. De todas partes, la gente se fijará en tus acciones a ver si concuerdan con tus palabras. Qué increíble, hermanos. Qué increíble. Recuerdo un ejemplo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico. Había un estudiante que era el ejemplo de nuestro maestro y nos caía de variedad, porque este muchacho, no solamente él, había varios. El maestro era un maestro totalitario, exigente y severo y tremendo, un siervo de Dios, un santo hombre de Dios. Y hermanos, su oración que hacía, unas oraciones preciosas, impactantes, su forma de expresarse, su caminar, todo eso, toda esa cosa, los estudiantes lo estaban agarrando como un ejemplo. Y yo les he platicado, una vez yo estaba orando y de repente oí que estaba orando mi maestro a un lado de mí. Y ahí, hermanos, yo estaba en el instituto y ahí tiene uno que saber orar a Dios, tenías que saber orar, y nada de que te levantabas y tu maestro o el que estaba a tu lado no se levantaba. Y ahí estoy yo ahí orando al Señor, ya estaba cansado y aquel orando y yo dije, este es mi maestro y no puedo dejarlo mal. Y cuando de repente ya me volteé, era mi compañero del instituto, que igual que mi maestro. Los ejemplos, hermanos, son importantes en nuestra vida. Cuando son buenos ejemplos, los podemos seguir. El apóstol dice, así que sigan mi ejemplo como yo el de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, demos mal ejemplo, ustedes tienen mucha razón en ser malos ejemplos. Pero cuando ustedes vean que sus pastores son buen ejemplo, ustedes tienen la razón de ser buen ejemplo. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, que no faltan los buenos ejemplos, que nos sentimos satisfechos con ellos. Claro, no todos son iguales, pero no importa, hay sus acepciones. Pero mientras la gente pueda aprender a llevar un ejemplo que sea de parte de Dios, que venga de parte del Señor, hermanos, nosotros podemos estar satisfechos de decir, hemos seguido a Cristo, hemos buscado de Dios, no hemos hecho quedar mal a nuestros pastores, gracias a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo buscaba de la iglesia. Tenemos que ser un ejemplo en nuestro trabajo. Si nos detenemos para echar, hermanos, por ejemplo, gasolina o sacar dinero en un cajero automático y vemos que hay un cartel que dice, fuera de servicio, sabemos que no vamos a sacar ni una gota de gasolina, no vamos a sacar ni un dólar del cajero automático. Hermanos, ¿por qué? Porque están fuera de servicio. Porque ahí sí dice claramente, no hay servicio, está cerrado, no hay gasolina, no hay dinero, no hay nada, hermanos. Y así, hermanos, hay demasiados cristianos que tienen vidas desordenadas, que están fuera de servicio y entonces no tienen nada para dar y de ningún modo están en condiciones de multiplicarse, en ningún modo están en condiciones de ser líderes, en ningún modo tienen la actitud para impactar a la gente. ¿Por qué? Porque están fuera de servicio.
Uno de los ejemplos en la vida del cristiano es su ejemplo de puntualidad. Esto es algo muy importante. La puntualidad, llegar tarde, hermanos, puede interpretarse como una falta de respeto para las personas con quien nos citamos. Yo recuerdo la primera vez que me cité con mi esposa, mexicano al fin. Me di mi importancia y llegué tarde. Y mi esposa estaba, y me dice, ¿sabes qué? Conmigo o vienes a la hora o mejor no vienes. Y aprendí, increíblemente. Yo he recibido de mi familia una forma de aprendizaje que yo no tenía. Yo era desordenado. Yo no era íntegro. Yo no tenía esa integridad. Mi vida, como la vida de mis antepasados, gente de trampa, de tranzas, estábamos transeando a quien se dejaba. El engaño y la trampa era nuestra forma de vivir. Cuando vengo con mi familia que Dios me concedió, empiezo a ver el comportar de mi esposa. Aprendí, hermanos, a llegar temprano. Me es increíble que el servicio empieza a las 10 de la mañana, a las 7:30 ya quiere que me levante. Papi, ya es tarde. A las 10 va a empezar el servicio. Pero como antes empezaba a las 9, antes de las 9 estábamos aquí. Gracias a Dios por Campitos, que a las 9 ya está abierta la iglesia. Gracias a Dios por él. Hermanos, es un ejemplo que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Cuando de repente alguien llega tarde a alguna cita y dice, ay, discúlpeme, es que estaba muy ocupado. ¿Y a quién le interesa que estés ocupado? Estás siendo incumplido en tu puntualidad, en tu forma de ser. Estás tratando mal, estás dando un mal aspecto en tu vida, porque no estás obrando cristianamente. Jesús, hermanos, en su ministerio nunca caminó a prisa, nunca anduvo tarde. Tuvo su tiempo para orar, para ayunar, para levantarse temprano e ir caminando santamente a los lugares. Nunca se pasó un alto como muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? Vamos a continuar. Tener una ética de trabajo es otra señal de orden. La diligencia recompensa, ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo o en la iglesia. Cómo me encanta la gente diligente. Esta iglesia ha aprendido a ser una iglesia diligente. Cuando van a hacer algo, lo hacen bien, lo hacen correctamente y se esfuerzan. Hermanos, también existen los que les gusta la pereza. También existen aquellos que no les gusta que los manden. También existen todos aquellos que no están de acuerdo con tu ministerio y que no van a hacer lo que tú les digas. ¿Por qué? Porque así están sus vidas. Debemos observar siempre el trabajo que Jesús hacía mientras trabajaba. Él siempre se levantaba temprano. Dice la Biblia que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba e iba a orar. Todo el tiempo. Nosotros tenemos que tener eso en nuestras vidas. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos que aprender esto. Nosotros somos muy fieles a nuestro trabajo. Para las cosas de Dios, no nos importa llegar 5 minutos tarde o 10 minutos tarde. Doy gracias a Dios, hermanos, porque últimamente se ha fomentado en ustedes esa asistencia exacta. Yo le digo a los hermanos, empezamos ya, hermano. Le digo, espérate 2-3 minutos. Y en 2-3 minutos todos llegan. Hermanos, ustedes están recibiendo un ejemplo. Ese ejemplo va a hacer que las gentes que vengan sepan, no hay que llegar tarde, porque ahí si llegas tarde ya acabaron los cantos, ahí no nos van a esperar. Eso es un buen ejemplo, es un buen testimonio de que nosotros estamos dando. Ser ejemplo en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque la gente nos observa. El mundo, hermanos, nos observa, y el ejemplo que nosotros damos, la manera imprudente en que nosotros manejamos, el carrito del mercado que muchas veces dejamos en el estacionamiento y no lo colocamos en su lugar. Dice mi esposa, siempre hay yo lo vi. Y me dice mi esposa, es un mal testimonio de un pastor que deje el carrito ahí. Y mi conciencia y el ejemplo de mi esposa, que siempre me ha ayudado.
cuando no colocamos el carrito en su lugar, o a veces cuando nos enojamos en el banco. Este lunes que fui al banco, estaba una señora ahí, hermanos, que ya me daban ganas de decirles, por favor, ya váyase, porque estaba ahí platicando y la cajera ya estaba avergonzada porque no la podía echar. Y son los momentos en que nosotros tenemos que guardar nuestra posición y no tenemos que enojarnos. Hermanos, cuando nos traen la ensalada equivocada, ¿y qué hacemos? ¡Ay, qué escándalo! Mire, ¿por qué me está haciendo eso? Es por eso estoy pagando y esto y lo otro. ¿Qué testimonio es ese? No se preocupe, la ensalada quedó, le echó el dressing que me gusta, pues hoy voy a comer el que no me gusta. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Quizá, hermanos, nos gustaría vivir en el anonimato, en esta comunidad, pero aquí no es posible. Aquí todos te ven, aquí todos saben que hiciste. Miren, cometí un error cuando fui al banco el día de ayer, antier creo. Llegué al banco y la muchacha conoce a mi hija y me pregunta, ¿y dónde está tu hija? Y bocón se me salió, se fue de vacaciones. ¿A dónde se fue de vacaciones? A Florida. Oh, ¿cuándo regresa? Oh, pues 2 semanas. Cuando mi hija venga, esa muchacha le va a decir a mi hija, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Y mi hija así, ¿qué te dijo? Un chismoso. ¿Se dan cuenta? Aunque quisiéramos ser invisibles a los ojos de la gente, aquí en Hawái no somos nada invisibles, hermanos. Aquí la gente nos dice, hubieras visto al hermano, cómo se puso como una fiera cuando se le atravesó uno ahí que casi nos choca. Hubieras visto al hermano cómo se puso cuando se pasó el alto. Yo no sé cuántos se han pasado el alto, hermanos. Qué bueno que solo yo me lo he pasado, amén. Siempre cuando me lo paso, siempre le digo, siempre me justifico. Le digo, no, era la María todavía. Porque para justificarnos somos buenísimos, hermanos. No, era la amarilla. Pero con mi esposa me dice, ¿sabes qué? Cuando yo ande contigo, hazme mi viaje agradable. No quiero andar con presión. Y cuando me dice esas palabras, me conmueve mi corazón y me habla a mi espíritu y me hace vivir correctamente delante de Dios, solamente con sus palabras. Hermanos, espero que al exponerles yo el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, ustedes puedan entender y agarrar la onda de que una vida ejemplar es muy importante cuando nosotros lo hacemos correctamente. Amén. Nuestra forma de hablar es crítica para el ejemplo. No digas malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para darle gracias a Dios. Nuestra forma de hablar, hermanos, es crítica para el ejemplo. Nuestra forma de expresarnos, hermanos, es increíblemente. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las personas, aquí casi no se usa, pero en la Mela se usa mucho a las personas que tienen en sus bumpers unos stickers que dicen, soy cristiano, alabo a Cristo, un texto, cualquier cosa. Pero a veces, hermanos, hay anuncios de esos no muy cristianos que dicen, soy cristiano, ¿y qué? Imagínense ustedes, esa expresión, soy cristiano, ¿y qué? Ya esa expresión, hermanos, es degradante para lo que nosotros estamos representando. No podemos nosotros usar malas palabras, no podemos nosotros criticar, hermanos, no podemos nosotros insultar con groserías, usar palabras hirientes, porque una palabra hiriente, hermanos, es muy difícil de quitar. ¿Saben, hermanos, el problema de los predicadores que predicamos la palabra es herir a la congregación? Las personas, si son heridas en la congregación, son porque no hay diligencia, no hay santidad, no hay dirección de parte de Dios, de parte de nosotros para expresar el mensaje. Dios nos puede exhortar, Dios nos puede hablar a nosotros, Dios a través de su palabra nos exhorta y a veces nos da duro, pero no es la intención del predicador, porque una de las primeras cosas que debemos entender, nosotros no conocemos su vida,
no conocemos lo que hay dentro de su corazón. Si la palabra de Dios llega a su vida es porque Dios le está hablando a su vida. Un insulto, una grosería, una palabra hiriente será muy difícil de olvidar. Lo que la persona va a recordar cuando la conozcan a usted, cuando lo conozcan a usted, es qué clase de persona, cómo le habló, cómo le recibió, cómo le oyó decir malas palabras. Eso siempre va a estar en el corazón. No, ese es puro hipócrita. Y ese, hermanos, es realmente una falta muy grande dentro del cristianismo. Y hermanos, es muy fácil que se nos escapen cosas que hubiéramos preferido nunca haber dicho. Y para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da la templanza para que nosotros no nos desboquemos, para que nosotros no hablemos mal. Voy a tratar de terminar el mensaje, si no lo termino, pues gloria a Dios, pero ya vamos avanzados, amén. Un ejemplo de igual importancia es ser amables y corteses. Dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Otra vez, hermanos, las galletas hechas por el molde de Estrellita. Eso es una bendición. Hace unos días yo le hablaba a mi hija Noli y le estaba abrazando y diciendo, qué hermoso ha sido ser padre. Pero la verdad que si yo volviera a ser padre, yo me gustaría ser abuelo y tratar a mis hijos como trato a mis nietos. Porque mis nietos, hermanos, son unos muchachos tan educados, tan finos, tan amables, tan amorosos con su abuelo. Allá atrás estuve casi como 20 minutos, mi nieto, ese grandote que anda por aquí, abrazado de su abuelo, y no me dejaba, y ahí abrazado. Y luego le digo a mi hija, pero eso es el fruto de lo que tu madre sembró en ustedes. Quise traer unas fotos y enseñárselas, pero me sentí mal porque van a decir, sí, les gusta presumir. Pero no, hermanos. Le saqué una foto a mis nietas el domingo pasado y se la enseñé a mi hija. Mira, mi hija, tú las fotos. Y dice, ¿qué tiene de raro? Tu ejemplo. Eres tú. Tu forma de vivir, de vestir, como has vestido tú, visten tus hijas. Tú has sido un ejemplo para ellas. Y ese ejemplo que mis hijos le han dado a sus hijos será lo que sus hijos le den a sus otros hijos. Yo veo en el carácter, por ejemplo, de mi hijo Babi, el carácter de su madre, totalitario con sus hijos obedientes a la palabra. Y hermanos, todo lo que ellos son para conmigo, yo digo, wow, qué tremendos nietos tengo. Pero es que ellos lo recibieron de sus padres. Nosotros somos influyentes en nuestros hijos, por eso nosotros tenemos que tener el ejemplo. Si mis hijos me vieran que yo soy un hipócrita hablándoles de santidad, hablándoles de esto, ellos me reclamarán, ¿y tú cómo eres? ¿Tú cómo eres con nosotros? ¿Por qué nos pegas? ¿Por qué nos gritas? ¿Por qué nos dices de groserías? Nunca ha sucedido esto. Nunca. Mi nieta Seila un día las encontró mi hija peleando. No estén peleando. Grandpa no les va a dar más dinero. Se va a enojar con ustedes. Y mi hija Seila estaba chiquita, se rió de mi hija. Grandpa nunca se va a enojar, dice. Grandpa siempre nos va a dar dinero. ¿Cómo sabe ella? Porque conoce el carácter de su abuelo. No quiero gloriarme, hermano, no soy perfecto. ¿Saben una de las cosas por qué me arrepiento y le pido perdón a Dios? ¿Saben por qué? Por la intención. Porque el diablo siempre está dispuesto para perturbar mi vida y para traer malas intenciones y pecado a mi vida. Y esa intención tiene que ser reprendida por el poder del Espíritu Santo y tengo que presentarme al Señor delante. Señor,
Hubo intención en mi corazón de hacer lo mal, hubo intención en mi corazón de pecar contra ti. Y cuando estamos aprendiendo fidelidad, integridad, pureza, nos ayuda a nuestras vidas para relacionarnos correctamente con Dios. Y eso será una bendición en nuestras vidas. Tenemos nosotros que aprender para enseñárselos a los demás. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie te desprecie solamente por ser cristiano, por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos o no cristianos. Cuando todos te oigan hablar bien, cuando vean cómo vives y tratan de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Eso es muy importante, hermanos, muy importante, y guardar la dignidad de nuestro oficio. Los empleados de las tiendas nos observan cómo nosotros pedimos. Apúrense, por favor, ya estoy aquí, tengo tanto tiempo, ya poco voy a estar esperando. Y la policía nos observa. ¿Cuál es nuestra reacción cuando ellos nos paran? ¿Cuál es nuestra reacción? La gente nos mira si estamos tocando el claxon a la persona que se acaba de pagar en la luz porque lo paró el semáforo. Cuando nosotros, hermanos, nos cambiamos de línea en la carretera y vamos bloqueando. Cuando nuestros carros los estacionamos, y principalmente cuando llegamos al mall y vienen los carros y viene un carro que está esperando a alguien, pero usted llega y se mete y le da gloria a Dios que le gané, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Y aquel que estaba esperando, nomás se le queda, qué clase de gente, qué poca educación, y olvídense todo lo que piensan de usted. ¿Qué ejemplos somos? Quisiéramos escondernos, no podemos. No podemos escondernos. Cuando la gente vea nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, la vida de pureza que llevamos, todos van a querer tener ese mismo carácter. Cuando te sientas tentado de perder el control, la pregunta importante es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena enojarse? Miren, hermanos, cuando hay pleitos entre nosotros, dice el apóstol San Pablo, pero ¿a quién se le ocurre pelear? No, es que me robó mi carro, es que me chocó mi carro, es que me descompuso mi licuador, es que... ¿A quién le importan esas cosas? Y muchos cristianos en Corinto, hermano, iban hasta las cortes con los incrédulos, llevando a los hermanos para que les pagaran sus cosas. El apóstol dice, oigan ustedes, ¿qué están haciendo? ¡Qué mal testimonio! Ya simplemente el enojarse es un pecado mortal. Simplemente el enojarse. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Más vale ser maltratado, robado, ya se perdió, pues ni modo. Cuando te sientas tentado y al punto de perder el control, la pregunta que tú te deberías de hacer antes de perder el control es, ¿vale la pena enojarme, perder mi cristianismo, perder mi forma de vivir, mi forma de ser, mi testimonio que he guardado por muchos años? ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena que nos enojemos cuando discutimos, por ejemplo, en política, en religión? ¿Valdrá la pena cuando nos peleamos en la tienda en un reembolso? ¿Por qué no me diste mi reembolso? Mira, me estás robando, eres un ladrón. ¿Por qué, hermanos? Ayer fui como dice mi esposa, a tomar un cafecito ahí, y cuando fui ahí, el muchacho es nuevo y no me cobró mis tés, mis ice tea que yo le pedí. Cuando me dijo, ¿quieres el papel? Sí, dámelo. Y cuando lo veo que no me cobró esas cosas. ¿Sabes qué? No me cobraste esto. Ah, gracias, dice, muy apenado. Y a veces cuando me dan de ver, digo, mira, es ok, dice, es dinero, va y viene. Es solo dinero. ¿Se dan cuenta ustedes de eso, hermanos? No podemos pelear nosotros por dinero. ¿Valdrá la pena llegar, hermanos, a nuestro destino un minuto antes? ¿Valdrá la pena llegar a la iglesia 2 minutos antes? ¿Valdrá la pena, hermanos, armar un escándalo porque nos sirvieron la ensalada incorrecta? Tenemos, hermanos, hagamos algo por nuestro vecindario, vamos a hacer algo por la comunidad, por la iglesia. Obedezcamos las normas de tráfico.
Respetemos, hermanos, en los bancos, respetemos a las teles que tienen que ser pacientes con todos. Respetemos a los hermanos. No importa que no sean pastores. Piensa en los términos de ejemplo a los demás, en vez de creer que tú siempre tienes el derecho. Pelear por tus derechos. ¿En dónde en la Biblia está que nosotros tenemos derecho? ¿En dónde en la Biblia está que nosotros tenemos derecho de enojarnos? No tenemos derecho. Voy a terminar, hermanos. Un ejemplo en tu familia. Debes dirigir bien su propia familia. Que sus hijos lo respeten, lo obedezcan. Pues un hombre no puede dirigir a los de su propia casa. ¿Cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Esto es para los ministros, para los obreros, pero en una totalidad es para cada uno. Yo creo que no hay un área más importante que el ejemplo que nosotros le damos a nuestra familia. Pablo se refirió varias ocasiones de ser ejemplo. Debes de dirigir bien tu propia familia. Que cuando tú les digas a tus hijos algo, ellos te respeten y ellos lo hagan, porque saben que están hablando con un hombre de honestidad y de palabras. Mi padre nos educó solamente al hablarnos. Cuando tenía yo unos 4 o 5 años y yo me tenía que levantar a trabajar con él, mi mamá me decía, ¡arriba! Y hermano, yo estaba arriba. Solamente una vez me hablaba. Le tenía un respeto a mi padre. Hermanos, y no era cristiano. Ahora cuando nosotros somos cristianos, nuestros hijos nos conocen quiénes somos. Si hablamos por teléfono y estamos mintiendo, ellos están oyendo. Nos ven nuestras acciones, nuestra forma de vivir. Cuando les decimos algo, ni nos respetan, ni siquiera nos toman en cuenta. Dice, deben dirigir bien a sus familias, que los respeten y los obedezcan. Pues un hombre no puede dirigir a su propia casa. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo es como tú tratas a tu esposa? ¿Cómo es como tú tratas a tu esposo? ¿Cómo es como tú tratas a tus hijos? ¿Cómo estás educándolos? Ellos te observarán y reproducirán otra estrellita. Amén. Otra estrellita. ¿Cuáles son las galletitas? Hay unas galletitas que hacen se llaman, le dicen chocolate chip. Sí, ¿verdad? Esas no importa cómo las hagas. Hacen bolas así, no importa. Esas no importa. De esas no me gustan. No, las bien hechecitas son las que me gustan. Amén. Las bien hechecitas son las que no. ¿Has visto las galletas que ven en el mall? Redonditas, con nuez y ricas. Todas igualitas. Son más caras, pero valen la pena. Amén. Vale la pena, hermanos, que nosotros seamos buenos cristianos y seamos ejemplo. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado. En otra parte dice, fíjense de los que andan en desorden y no se junten con ellos para que les dé vergüenza. Qué vergüenza, hermanos, que ya no se junten con nosotros solo porque nos portamos mal un día que estuvimos con ellos. Qué vergüenza, hermanos, que no podamos nosotros convivir con los demás hermanos y que digan, no, yo con eso no quiero nada. Qué vergüenza. No en nuestra iglesia, no con nosotros. Debemos de mantener el buen ejemplo. Cuando nosotros mantengamos ese ejemplo y la comunidad sepa la clase de cristianos que nosotros somos, ejemplares en palabra, en conversación, en fe, en caridad, en pureza, ellos van a creer al evangelio, no tanto por lo que nosotros les digamos, sino por lo que ellos van a ver en nuestras vidas, por lo que ellos van a experimentar en nuestro carácter. ¿Quieres saber cómo es Inés? Vive con ella un mes. Usted no va a conocer a una persona hasta que no convive con ella, hasta que no trata con ella y se da cuenta qué clase de persona es. Que siempre sea, hermanos, un ejemplo en nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres. Seamos ejemplo y fijémonos en los que son buen ejemplo. Estimulémoslos. Demos gracias a Dios por ellos. Gocémonos con ellos. Pero también tengamos cuidados con los que no son buen ejemplo. Retírese de ellos. Amén. Para que ellos aprendan y sepan que no están dando buen testimonio. El problema que tenemos otra vez es lo que les dije. Cuando se pierde la virginidad, nunca se recupera. Lo que ellos van a recordar de nosotros es la forma mala que los tratamos. Mi esposa siempre dice, nunca hay una
segunda oportunidad para una primera impresión. Cuando tú das una impresión mala, muy difícil la puedes quitar. Así es que debemos de tener cuidado. Vamos a terminar con lo que dijo el apóstol. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo. Fíjense también de los que viven según el ejemplo. Las galletitas estrellitas, amén. Jesús, el modelo. Pablo, igualito a Jesús. Y Timoteo, igualito a Jesús. Y tú, igualito a Jesús. Eso es el principio de Dios. Y Pablo termina diciendo, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado todo. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante. ¿Has hablado mal de una persona? Ya estás en problemas. Ya estás en problemas. Porque hablaste mal de una persona y esa persona no es lo que tú piensas. Pero tú ya tiraste el agua. Qué difícil es recoger el agua. Difícil. Pero el apóstol Pablo nos dice, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado todo. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante. Si yo ofendí a una persona, si hablé mal de ella, si regué el agua, voy con la persona y le digo, ¿sabes qué, hermana? Perdóname, yo hablé mal de ti. Qué valor se necesita. Perdóname, hablé mal de ti, te pido perdón. Mi orgullo, mi vanidad me hizo hablarme mal de ti por quererme sentir yo más importante. Te ofendí, quiero que me perdones. Y el apóstol Pablo dice, olvidándose, la persona te perdonará si son cristianos y te olvidarás y volverás a tener un buen ejemplo, que es de lo que se trata. Así es que yo no pienso que ya lo he alcanzado todo para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todo lo que ya poseemos, una fe madura, debemos de pensar de esta manera. Si alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver eso también. Pero eso sí, debemos de vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Este es el principio del avivamiento de la iglesia Su Gran Alabanza, que ya hemos alcanzado mucho, pero que ahora en estos mensajes tratamos de llegar a lo interior de la vida de cada persona, para que cada persona tenga integridad, pureza, fidelidad, un conocimiento correcto de la palabra de Dios y un ejemplo para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. A la gente no le va a ser difícil aceptar a Jesús como su Salvador cuando vean el esfuerzo, cuando vean tu lloro, cuando vean tu preocupación, cuando vean tu amor, tu buen sentir para los demás. Ellos van a convertirse en cristianos y ellos van a seguir tu forma de ser, tu forma de vivir, porque tú los impactaste, porque, oh no, el hermano, la hermana, qué santos de Dios, yo los quiero mucho, porque desde que llegué siempre se han portado conmigo así. Los que van a oírte hablar así, van a vivir igual que tú estás testificando de los demás, y así es como se hace, hermanos, el liderazgo y la multiplicación, y así somos agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de conocer las Sagradas Escrituras. Si no, ¿qué chiste tiene, hermano? El apóstol dice, sigan mi ejemplo. Hermanos, sigan mi ejemplo. Fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Hablaba hace unos momentos con uno de los pastores y le decía, me hablaba de ciertas personas y le decía, ¿sabes qué? Lo que me duele en mi corazón son haber expendido 20 años de oración, 20 años de dedicación, 20 años de consejería, 20 años y no lograr que cambiara su forma de vivir. Ya les he dicho muchas veces y ahora les repito con lágrimas que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y en lugar de que sirvan de bendición para otros, sirven de tropiezo.
¿Saben ustedes que su gran alabanza no es querida en este territorio? ¿Saben ustedes que muchos de los que se han ido dicen, ojalá se cierre su gran alabanza, ojalá que no tengan para pagar la renta? ¿Saben ustedes que muchos se han expresado que se han ido? Le digo, les doy 2 meses solo porque ellos daban $100 de diezmos. Les doy 2 meses para que cierren la iglesia porque ya no van a tener mi soporte. No vivimos del soporte de nadie. Ustedes saben, nosotros vivimos del soporte de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Espero en el Señor que ustedes puedan entender. Dice, y su final y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Qué triste, hermanos. Qué triste. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Hay un canto que dice, yo quiero más de ti. Creo que el canto dice, oh, yo quiero más de ti. Algo así dice ese canto. Póndelo si lo encuentras, mijo. Y vamos a orar esta mañana. Por un momento, mis queridos hermanos, quiero que piensen. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a la siguiente generación? ¿Cómo vamos a impactar a la siguiente generación? ¿Saben que las generaciones ya están perdidas? ¿Saben que los jóvenes en el mundo ya están perdidos? No todos, pero la mayoría de jóvenes son llevados por los malos ejemplos. No vamos a permitir que nuestros hijos sigan mal ejemplo. Estoy preparando un mensaje para decirle al mundo, con mis hijos no te metas. Satanás, con mis hijos no te metas. Vamos a crear la generación que venga de su gran alabanza como gente como ustedes, con su carácter, su amor, su fidelidad, su cariño, su comportamiento, su buen ejemplo, su liberalidad, su compañerismo, su amistad. Que nos podamos reproducir en esa forma para los que vengan. Que no nos tengan por déspotas, por malvados, por groseros, porque los despreciamos. Que eso no existe entre nosotros, hermanos. Que seamos buenos ejemplos. Señor les bendiga una vez más. Aquí estamos una vez más gozándonos de la presencia del Señor y del mensaje de Dios. Dios ha hablado a nuestros corazones y podemos hacernos una pregunta: ¿de quién podemos tomar ejemplo en estos momentos? ¿De algún líder, algún presidente, alguien religioso? Realmente no hay mucho de que podamos tomar un buen ejemplo. Aún el Papa dice cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Él sí es un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo decía que nosotros deberíamos de imitarlo a Él porque Él imitaba a Cristo. La verdad de las cosas que cuando yo leí toda la escritura de lo que Él era ejemplo, yo dije, wow, San Pablo era un verdadero ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en sufrimiento, en trabajo, en fatiga, en entrega, en golpes, en todo. Un buen ejemplo. Y yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros también a ser un buen ejemplo. Pero el ejemplo que Dios nos ha llamado a nosotros es primeramente ser buen ejemplo en nuestra familia, buen ejemplo con nuestra esposa, cómo la tratamos, con nuestros hijos. Tenemos que hacer un buen ejemplo en la comunidad, con los policías, en los restaurantes, en las tiendas, en todos los lugares que nosotros nos presentemos, que digan qué gente tan amable, qué gente tan bien portada, qué gente tan amorosa. Ese será un ejemplo que impactará a las vidas. No tenemos que estar gritando, soy cristiano y que vengan al Señor. Si nosotros no tenemos un buen carácter, si nosotros estamos hablando mal de la gente, si nosotros estamos haciendo cosas malas, la gente no podrá oír nuestro mensaje porque nuestra vida no está correcta. Es importante que nosotros llevemos como hijos de Dios un buen ejemplo. Yo sé que para muchos esto es muy difícil, yo lo entiendo, lo comprendo, sé que es una realidad, pero todo tiene un principio. Y uno de los principios más importantes es aceptar el ejemplo de ejemplos
que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él ha prometido hacernos una criatura nueva. Las cosas viejas, dice, van a pasar y todas van a ser hechas nuevas. Así es que nuestro carácter es cambiado, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, aún muchas veces nuestra forma de vestir, nuestra forma de cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, todo eso va a cambiar en una vida de ser ejemplo para nuestros hijos, para la comunidad. Yo sé que es importante este punto en nuestras vidas porque estamos creando la siguiente generación. ¿Qué clase de generación estamos creando? ¿Qué es lo que crearon los hippies? Rebeldía. ¿Qué es lo que crearon? ¿Qué es lo que hay en la nueva generación? Rebeldía en contra de la ley de los padres. Son gente desordenada, claro, no todos, pero este ha sido un principio que ha destruido a la humanidad. Los malos ejemplos de las películas, de los artistas, de los drug dealers, de todos aquellos que tienen la oportunidad de brillar y ser alguien. Muchos quieren imitar la maldad de ellos. Nosotros no queremos imitar la maldad de ellos. Nosotros queremos imitar a Cristo, vivir para Cristo y que nuestras siguientes generaciones amen a Cristo. Como el molde de galletas que les platiqué durante el mensaje, de estrellitas, que todos sean estrellitas bien hechecitos. Salimos del mismo molde que es Cristo. No importa lo que pase, Él es nuestro ejemplo. Es que, mis queridos amigos y hermanos, si ustedes no han podido dar un buen ejemplo, quizás no tienen a Jesús en su corazón, invítenlo en estos momentos, díganle al Señor allí donde están. No es muy difícil, no van a venir ángeles, no van a venir ninguna voz, pero díganlo dentro de su corazón: Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo, ven a mi corazón, ven a mi vida, perdóname, y yo te entrego mi vida y mi corazón para que tú me cambies, me hagas una nueva persona, una nueva criatura, y si tu palabra es verdad, hazlo en mi vida. Y de seguro que el Señor lo va a hacer en su vida. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro mensaje de la palabra del Señor que será de grande bendición para sus vidas.